Para entender todo sobre la creación y el uso de las bombas atómicas en la Segunda Guerra Mundial, puedes leer mi libro O Átomo como Arma, que está a la venta en Amazon y también en la tienda de WeClub. Si quieres este libro autografiado por mí para ti, solo tienes que escribir un correo a saladeguerra.gmail.com con tu código postal para que pueda calcular el costo de envío. Hoy vamos a hablar de tecnologías, de las tecnologías más importantes que se desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial y que aún hoy, más de 80 años después del conflicto, siguen moldeando el mundo en el que vivimos. Quédate con nosotros. Esta lista mía de las 10 tecnologías más importantes se basó en el uso de estas tecnologías en nuestro mundo cotidiano, en nuestra vida civil. Por supuesto que existen numerosas tecnologías desarrolladas en la Segunda Guerra Mundial que impactaron directamente y siguen impactando solamente el mundo de las guerras y el mundo militar. Como por ejemplo todo el fusil de asalto o los tanques más pesados, ¿verdad? Pues que dieron origen a los MBT. Y si por casualidad mi lista es diferente de la tuya, siéntete libre de contarnos aquí en la sección de comentarios. En el número 1 de mi lista está una importantísima invención británica que impidió la invasión alemana del país en 1940, el radar. El radar fue desarrollado en Europa a finales de los años 30, más particularmente por los ingleses, para poder detectar a distancia formaciones de aeronaves que vendrían contra su país para lanzar bombas o realizar ataques de otro tipo. En 1940, el Reino Unido era el único país del mundo que realmente tenía una cadena de radares a escala nacional para la protección de su propio territorio. Y esa cadena de radares, la Chain Home, fue sumamente importante para la victoria británica en la batalla de Inglaterra, ya que permitió que los escasos recursos de la Real Fuerza Aérea Británica en esa época fueran dirigidos precisamente contra las formaciones de bombarderos alemanes que cruzaban el Canal de la Mancha para atacar objetivos como Londres, Coventry, Liverpool y otras grandes ciudades británicas. En los últimos años de la Segunda Guerra Mundial, el radar fue adoptado universalmente en la guerra, con aplicaciones no solo aéreas, sino también navales, incluso por potencias que tecnológicamente estaban en un nivel inferior, como Italia y también Japón. Y hoy en día, como bien sabemos, el radar está omnipresente en todo el mundo, controlando el tráfico aéreo y también en diversas otras aplicaciones. El número 2 de mi lista es la propulsión a reacción, que también fue desarrollada a finales de los años 30, pero que encontró en la Segunda Guerra Mundial el laboratorio ideal para su expansión y perfeccionamiento. La propulsión a reacción es bastante diferente de la propulsión tradicional de la época, ¿verdad? Que eran los motores de hélice, y fue introducida en los combates a partir de 1942 con la llegada del Messerschmitt M262. Ese avión y también el Gloster Meteor, que estaba siendo desarrollado paralelamente allá en Gran Bretaña, fueron las dos aeronaves a reacción que combatieron en los cielos de Europa entre 1944 y 1945. Y de esa introducción de las aeronaves a reacción, que proporcionaba a los pilotos de combate velocidades finales mucho mayores, resultó toda la revolución de la segunda mitad del siglo XX en el transporte aéreo, no solo nacional, sino también internacional, ¿no? ¿Verdad? Intercontinental. Entonces, hoy tenemos aeronaves capaces de cruzar océanos enteros en pocas horas, relativamente hablando, de forma segura, justamente debido a aquellos acontecimientos de hace 80 años y a la carrera tecnológica por conseguir una ventaja definitiva para la aviación de caza. En el número 3 de mi lista está la penicilina, el primer hongo que se usó como antibiótico. Fue un descubrimiento accidental de Alexander Fleming, todavía a principios de los años 30, que, de tan accidental, él terminó abandonando durante muchos años, hasta que sus artículos, sus estudios preliminares, fueron encontrados por un grupo de biólogos de una universidad británica. El resultado de eso fue que, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esos biólogos hicieron un informe para el gobierno británico, mostrando que ese medicamento era potencialmente revolucionario en el tratamiento de heridas de combate de los soldados británicos. Por lo tanto, recibió el sello de urgencia del primer ministro Winston Churchill para su financiamiento y desarrollo. Con la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, también entró el dinero estadounidense.
Entonces, el gobierno de Estados Unidos financió nada menos que 16 grandes laboratorios en todo el país para la producción de penicilina a gran escala. El resultado de esto fue que a partir de 1943 dosis de penicilina ya empezaron a estar disponibles en las líneas de frente estadounidenses y británicas, en cantidad suficiente para tratar los casos más graves de infección debido a heridas de combate. Y ese uso de la penicilina en la Segunda Guerra Mundial fue responsable de reducir drásticamente la cantidad de bajas aliadas por enfermedades infecciosas y, claro, también por heridas de combate. La penicilina en la posguerra se convirtió en el primer gran antibiótico en ser difundido por todo el mundo, revolucionando el tratamiento de heridas y enfermedades hasta nuestros días. Número 4 de nuestra lista, voy a volver a la aviación y esta vez hablar de la aviación comercial en general. Y claro que la aviación comercial surge al final de la Primera Guerra Mundial, no al final de la Segunda. Pero al final de la Primera Guerra Mundial, los aviones todavía estaban hechos en gran parte de madera y tela. Y eran aviones frágiles, pequeños, que no podían llevar muchos pasajeros. Y por lo tanto, el transporte aéreo entre las dos guerras mundiales era una actividad extremadamente restringida y cara. Pero con la Segunda Guerra Mundial, el establecimiento de fábricas gigantescas de aeronaves y la tecnología aeronáutica, ya modificando la construcción de los aviones hacia una estructura completamente metálica, hizo que la cantidad de aviones de transporte disponibles al final del conflicto fuera tan grande. Y esas líneas de montaje tan extensas, ¿verdad?, tan ricamente equipadas, fueron rápidamente modificadas para producir modelos civiles. Para que te des una idea, el avión de transporte que realmente creó la aviación comercial en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial fue el bimotor Douglas DC-3. Ese avión, en su versión civil, solo tuvo 600 ejemplares fabricados, pero su versión militar, el Douglas C-47, tuvo nada menos que 16,000 unidades fabricadas. Y una buena parte de ese número simplemente fue convertida para uso civil al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gracias a la expansión de la aviación durante ese conflicto, hoy tenemos una aviación comercial bastante robusta y relativamente accesible para casi todo el mundo. El número 5 de mi lista es la energía nuclear. Y aunque la bomba atómica desarrollada en la Segunda Guerra sea una aplicación militar, todavía hoy únicamente, claro, la generación de energía nuclear es un subproducto del programa de la bomba atómica. Porque para construir una bomba atómica, inicialmente un equipo de físicos en la Universidad de Chicago, dirigido por Enrico Fermi, construyó un reactor nuclear en 1942. Y aunque las prioridades de la Segunda Guerra Mundial dictaban que toda la investigación debía concentrarse en el desarrollo del arma nuclear, ya existía todo el conocimiento básico para la construcción de un reactor de producción de energía eléctrica. Entonces, poco después del fin de la Segunda Guerra Mundial, ese conocimiento acumulado fue redirigido a la producción de energía eléctrica en forma de las nuevas centrales nucleares. Entonces, hoy tenemos generadoras nucleares en varios países del mundo, incluso aquí en Brasil, con el conjunto de plantas nucleares allá en Angra dos Reis. Y aunque aquí en Brasil el porcentaje de generación de energía nuclear todavía sea bastante bajo, en otros países llega a ser mayoritario. Vamos al número 6 de la lista con el desarrollo de los cohetes, ¿verdad? Porque en la Segunda Guerra Mundial se crearon los primeros cohetes operacionales de combustible líquido. Y aunque podemos relacionar esa invención del alemán Wernher von Braun originalmente con los misiles, ¿verdad?, una aplicación militar, en realidad, esos mismos cohetes de propulsión líquida fueron modificados inmediatamente después de la guerra, también para ser usados con fines científicos, lanzando pequeñas cargas científicas al espacio, sensores, y en 1950 empezaron a lanzar satélites en órbita. Entonces, si hoy ves una transmisión en vivo de un evento en otro continente, como por ejemplo la Copa del Mundo, es gracias a la red de satélites que está en el espacio, debido al desarrollo de los cohetes allá en la Segunda Guerra Mundial. Número 7 de mi lista. Los helicópteros, que también empezaron a surgir en la década de los 30, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, en forma de varios prototipos con diferentes diseños.
Pero fue en la Segunda Guerra Mundial cuando surgieron las industrias Sikorsky allá en Estados Unidos con el primer helicóptero, ¿verdad? Con ese formato de helicóptero que hoy conocemos, con el rotor de cola que estabiliza el vuelo de la aeronave. El helicóptero, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, debido a su tipo de vuelo tan innovador, ¿verdad?, que permitía el aterrizaje muy preciso de la aeronave sobre el terreno, también revolucionó el mercado de la aviación civil. A partir de ahí, tuvimos la capacidad de llevar cargas y pasajeros a pequeños puntos, instalados sobre edificios muy grandes, ¿verdad? Helipuertos. El rescate de personas en regiones salvajes bastante alejadas de los centros urbanos. Y también para la vigilancia policial, la vigilancia y, en realidad, innumerables otras tecnologías. El helicóptero hoy en día sigue siendo una máquina voladora muy importante e insustituible, fruto de aquella carrera tecnológica de la Segunda Guerra Mundial. Ahora vamos al número 8 de nuestra lista con las computadoras electrónicas. El origen de las computadoras como las que usamos hoy está en la necesidad británica de descifrar los mensajes del sistema de criptografía alemán de las máquinas Lawrence y Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Ese esfuerzo dio origen a una computadora llamada Colossus, que en los últimos años de la guerra lograba leer los mensajes alemanes, incluso antes de que los propios alemanes pudieran descifrarlos allá en Europa. Pero en Estados Unidos otro proyecto iría mucho más allá. Ese proyecto estadounidense, que al final de cuentas se conoció como ENIAC, sería una gran computadora electrónica programable. A diferencia de sus predecesores, este podría simplemente ser reprogramado para realizar funciones distintas, igual que las computadoras que tenemos hoy en día. Y aunque este proyecto debería haber estado listo durante la guerra para ayudar inicialmente en cálculos de trayectoria de disparos, solo estuvo listo en 1946. Pero fue un proyecto directamente originado del financiamiento del esfuerzo de guerra estadounidense. Después de la guerra, entonces, todo el conocimiento de ingeniería de computadoras comenzó a transferirse lentamente al sector civil también. Y con la miniaturización de las computadoras a lo largo de los años 60 y principios de los años 70. Hoy en día tenemos en prácticamente todos los hogares una máquina de este tipo para ayudarnos en nuestra vida. Número 9 de mi lista. La tecnología de microondas. En octubre de 1940 llegó a Estados Unidos una delegación británica encabezada por Sir Henry Tizard, que debía ofrecer a los estadounidenses un conjunto de tecnologías británicas a cambio de la capacidad productiva norteamericana para el esfuerzo de guerra británico. Entre esas nuevas tecnologías había un pequeño aparato no muy vistoso conocido como magnetrón de cavidad, generador de microondas de alta potencia. Para la época, los mismos estadounidenses no tenían idea de cómo funcionaba. Hubo muchas aplicaciones militares de las microondas durante la Segunda Guerra Mundial, pero el hecho más interesante ocurrió justamente en 1945, en los últimos días del conflicto. Un científico estadounidense llamado Percy Spencer, que trabajaba en Raytheon, estaba comiendo chocolates con el paquetito y lo puso en el bolsillo. Y sin darse cuenta pasó cerca de un generador de microondas. Cuando se dio cuenta dijo que fue una sensación extraña, metió la mano en el bolsillo y vio que el chocolate se había derretido. Entonces repitió el experimento y verificó que las microondas eran capaces de agitar las partículas dentro de los alimentos y hacer que esas partículas se calentaran. El resultado de esto fue que en 1947, apenas 2 años después, surgió el primer horno de microondas comercial de la historia. Una historia que hoy todo el mundo conoce y cuyos aparatos están presentes en nuestra vida cotidiana, calentando nuestras comidas de forma segura y continua. Y por último, en el número 10 de mi lista está el jamón cocido. Estoy seguro de que con ese te sorprendiste, ¿verdad? Bueno, el jamón cocido, también conocido como carne en conserva enlatada, surgió a finales de los años 30 en Estados Unidos bajo la marca Spam, que es una contracción de spiced ham o jamón condimentado. Era una especie de carne enlatada de bajo costo, desarrollada para el consumo de las familias estadounidenses durante la Gran Depresión. Sin necesidad de refrigeración, duraba meses en la estantería y estaba lista para usarse en cuanto salía de la lata. Pero fue solamente en la Segunda Guerra Mundial, con la gigantesca necesidad de alimentar a millones de soldados a miles de kilómetros de Estados Unidos, que el Spam se difundió
y se convirtió en lo que es hoy. Eso porque fue incluido como tal, como un artículo obligatorio en las famosas raciones de campaña y le permitía al soldado aliado consumir proteína básicamente en cualquier lugar del mundo, algo que era mucho más difícil de lograr para las naciones del eje que no tenían esa tecnología. Y entonces, en el inmediato posguerra, debido al enorme crecimiento de esa industria durante el conflicto, el jamón enlatado se difundió por casi todo el planeta. Y en algunos lugares, como Hawái, hasta hoy es considerado una exquisitez, porque allá en ese archipiélago que no tiene mucho espacio para la cría de ganado, el spam se volvió la primera forma accesible de consumir proteína de carne roja para buena parte de la población. Ahora dime tú, ¿cuál de estas tecnologías crees que es la más importante y cuál de ellas usas más en tu vida cotidiana? Cuéntanos aquí en los comentarios. Y no olvides asegurar tu ejemplar de El átomo como arma autografiado por mí para ti. Solo tienes que enviar un correo a Sala de Guerra con tu código postal para que pueda calcular el envío.